Muy buen día. Nosotras somos el equipo conformado por Jimena Lina Aguirre Santiago y Jennifer Giselle Cienfuegos Jiménez. Y hoy daremos nuestra exposición acerca de los antecedentes históricos de la evaluación conductual para el módulo Metodología 1, Evaluación Histórica de la Evaluación Psicológica. La historia de la evaluación psicológica no comienza con la astrología, sin embargo, la mencionamos como parte de la ideología con la que contaban en los años antes de Cristo, al considerar que la conducta humana tenía relación con la posición de los planetas durante su nacimiento. El nacimiento de la evaluación psicológica se da en la antigua China, pues consideraban a los niños como participantes en la administración pública de dicho país y eran seleccionados de acuerdo a programas de aprendizaje y la evaluación de los conocimientos obtenidos durante su capacitación. Por otro lado, es considerado que la ideología de los filósofos griegos sobre la naturaleza, medicina y filosofía crearon los conocimientos sobre los procesos cognitivos de los seres humanos. Por ejemplo, las aportaciones de Aristóteles sobre el cuerpo y el alma descritas en su teoría del alma que plantea las funciones orgánicas como la vida consciente, ideas que fueron fundamentadas por Teofrasto y sus planteamientos sobre la fisionomía que considera los rasgos físicos como elementos de evaluación psicológica. La obra más representativa dentro de la historia de la evaluación psicológica en la antigüedad fue el examen de ingenios para ciencias de Juan Huarte de San Juan en el año 1575, en donde se planteó por primera vez la evaluación explícitamente, considerando la influencia del entorno en el aprendizaje, razón por la cual resulta importante la evaluación de las habilidades, ocupaciones y tipos de educación existentes en el mundo. Los antecedentes científicos agrupan una gran diversidad de aportaciones de gran relevancia para la evaluación psicológica surgidas en el siglo XVIII y XIX. En el siglo XVIII, la psicología comenzó a basarse en el método científico. Primero, la frenología resaltó la consideración de las facultades mentales innatas y observó al cerebro como el órgano de la mente, sirviendo para que Gall brindara sus aportaciones en torno a dichos descubrimientos, resaltando su sistema diagnóstico basado en la palpación del cráneo. Gracias a la frenología surge la taxonomía, que hizo énfasis en las diferencias individuales. Se propuso el término de evaluación y se elaboraron escalas para evaluar las variables de la personalidad a partir de ello. Las matemáticas también influyeron en el desarrollo de la evaluación psicológica, con Quetelet y la aplicabilidad diagnóstica en el comportamiento humano. La psiquiatría, por su parte, introdujo con Pinel la clasificación de las enfermedades mentales, ayudando a que se les brindara un mejor trato a las personas catalogadas de ese modo debido a sus padecimientos. Kraepelin se interesó en la evaluación objetiva de funciones como la memoria, atención, capacidad de aprendizaje, asociaciones verbales, entre otras. Esquirol clasificó los tipos y grados existentes en el retraso mental e incorporó las pruebas de inteligencia manipulativa. La psicofísica estudió los fenómenos psíquicos y su medición. Posteriormente, con Fletcher y Weber, surgió el examen psicológico. El evolucionismo de Darwin y Galton fue un precursor importante para la inteligencia humana, considerada como equivalente al nivel de adaptación que tiene cada individuo. El surgimiento del primer laboratorio de psicología inaugurado por Wundt en la Universidad de Leipzig fue el nacimiento de la psicología científica y en el siglo XIX ya se evaluaba del mismo modo y bajo las mismas consideraciones, utilizando por ejemplo la aplicación de los primeros tests psicológicos. De esta manera, dentro del desarrollo de la evaluación psicológica se considera que Galton, Cattell y Binet son los principales autores de su estructuración como disciplina científica. Galton es el padre de la psicometría y la psicología diferencial. Consideraba la inteligencia humana como un factor innato y heredable. Fundó su laboratorio antropométrico, en donde medía rasgos físicos como la agudeza visual, auditiva y la fuerza muscular, centrándose en las funciones sensoriales porque las consideraba funcionales para la evaluación de la capacidad intelectual. Cattell representó un papel fundamental para los tests psicológicos y su aplicación, pues fue el primero en denominarlos con dicho nombre en la publicación de un artículo científico. Binet se enfocó en la evaluación de las características y diferencias individuales como la inteligencia, al igual que Galton, pero lo hacía a través del rendimiento durante ejercicios que implicaran procesos mentales complejos
y no mediante los procesos sensoriomotores, como lo hacía Galton. Entre los procesos mentales complejos que evaluaba estaba la memoria, atención, imaginación, comprensión, sensibilidad artística, habilidad motora, entre otros. La escala de Binet utiliza el término de coeficiente intelectual, impulsando dentro de la evaluación psicológica lo que es la inteligencia y cómo podría evaluarse. Durante el desarrollo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la evaluación psicológica tuvo avances relevantes como el perfeccionamiento de las pruebas de Binet y Simon, el incremento de la evaluación psicológica dentro del entorno educativo e instrumentos como la teoría de la inteligencia de Spearman incrementaron la búsqueda de información necesaria para encontrar una forma de evaluarla. A su vez, las afectaciones de la guerra generaron necesidades como la creación del comité de Robert Yerkes, que clasificaba a los soldados de acuerdo a su nivel intelectual y aptitudes a través de tests capaces de evaluar el nivel para seguir órdenes o la resolución de problemas aritméticos, por mencionar algunos ejemplos que también eran aplicados en personas que no sabían leer con la utilización de rompecabezas. Consecuentemente, se dieron cuenta de las aportaciones que brindaban los psicólogos y que éstas podían ser aplicadas, haciendo que fuera mucho más reconocido su papel en la sociedad, ayudando al perfeccionamiento de la metodología de los tests y su expansión dentro de otros contextos como el de las industrias o el clínico. Entre las dos guerras surgió una creciente expansión o universalización de la evaluación psicológica, como lo mencionamos anteriormente, y una creciente disociación en donde aparece un crecimiento importante del modelo psicométrico y evaluación clínica. Por su parte, el test de Rorschach se convirtió en una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico de la personalidad y los trastornos psíquicos, además de la clepsografía, que de igual manera utilizaba el método de la interpretación de gotas de tinta sobre un papel. Tras la llegada de la Segunda Guerra Mundial, es aplicado en Estados Unidos un test nuevo para seleccionar a los militares a través de pruebas de lectura, cálculo y razonamiento aritmético. Periodo de crisis en la evaluación psicológica. Durante este periodo, que viene con la posguerra, como vimos en la diapositiva anterior, en la Segunda Guerra Mundial surge este perfeccionamiento y aplicación de test psicológicos. Sin embargo, pues con este periodo de posguerra se dan cuenta que las demandas en el ámbito psicológico han cambiado, que ahora se requiere de una atención más individualizada y más enfocada para la reincorporación de militares y personal de la guerra a la vida civil. Con esto vienen algunas críticas al uso de test psicológicos de forma masiva, sobre todo por parte de la psicología soviética, las cuales se centran principalmente en crítica en cómo se obtienen los resultados y en esta parte de que se pasa por alto de algún modo los procesos psíquicos y las motivaciones que dan lugar a estos diagnósticos que de algún modo cuentan con cierto grado de error y falta de validez y fiabilidad. Además, se oponen a los pronósticos clínicos que surgen a partir de los resultados de los test psicológicos, ya que no tienen sustentación suficiente, además de que no se están contemplando las diferencias individuales subjetivas. Y por otro lado, por cierto contenido causista y provocador que existe dentro de estos test que se tienen hasta este entonces, que estamos hablando alrededor de la década de los años 50. Ya en el cúspide de la crisis, pues se determina que se está manifestando un abuso y un uso indiscriminado de los test, así como una mala interpretación al querer usarlos de forma muy mecánica, incluso lo llegan a mencionar como un recetario de cocina. Posteriormente, pues se determina que incluso existe una crisis interna y externa al darse cuenta que frente a la sociedad se están entregando diagnósticos erróneos y dentro de lo que es la psicología, pues existe cierto debate entre las bases científicas y las bases psicométricas. Además, con esto surge un movimiento anti-test de parte de ciertos genetistas y ambientalistas que argumentaban que el uso de los test psicológicos incluso
daban favorecimiento a la clase privilegiada que manejaba las industrias, ya que de algún modo determinaban que el personal simplemente contaba con una cierta capacidad. Como consecuencia de esta crisis, pues vienen algunas ventajas para la evaluación psicológica. Con ello, y muy importante es la sistematización de procedimientos de validación y confiabilidad, además de procedimientos más individualizados en la evaluación psicológica y una evaluación más factorial de la personalidad, desarrollando así argumentos que evaluaban de forma más individualizada y menos general la personalidad. Evaluación conductual. La evaluación conductual es un enfoque que se centra principalmente en la exploración y análisis de las conductas humanas, y este surge como una necesidad de aplicar el principio de aprendizaje al tratamiento de la conducta normal, o al menos eso es lo que sostienen algunos autores. También sus inicios pues dan a partir de los estudios de Bekhterev en Rusia, con el desarrollo de diversos equipos y laboratorios para la evaluación de fenómenos conductuales, como por ejemplo la sensibilidad, la visión, entre otros fenómenos que se daban por medio del sistema nervioso. Además, se comienza a visualizar como una forma de respuesta y alternativa a lo que se tenía en esos entonces como evaluación psicológica, como vimos en el apartado de la crisis con los test psicológicos, ya que algunos, pues, como vimos, se manifestaron ante la evaluación psicológica, eh, postulando que no solo debería limitarse al uso de test que arrojaban resultados que de alguna manera estaban contaminados o no estaban bien evaluados. Por otra parte, Skinner, Wolf y Eysenck sientan las bases de la modificación de la conducta a través de distintas obras y teorías, como lo es el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, entre otras cuestiones. Michel, un autor, en 1968 hace una crítica a la evaluación psicológica, donde él argumenta precisamente lo que hemos venido hablando desde el apartado de la crisis, que algunos psicólogos decían que la validez, la fiabilidad y la falta de utilidad de la evaluación psicológica a partir de los test pues era inadecuada. Además, se sabe que nace como un enfoque orientado al tratamiento donde se empiezan a aplicar todas estas técnicas de aprendizaje para la resolución o bien tratamiento de la conducta normal. Es decir, justo como mencionábamos, a partir del cambio de las necesidades en el ámbito psicológico, ahora se está orientando hacia tener una psicoterapia basada a técnicas que sean eficaces. Además, tiene su auge y su expansión en la década de los 70. Evaluación psicológica en la actualidad. A partir de los años 80 tenemos que surgen diversos puntos que han innovado a lo que conlleva a la psicología en esta parte que es evaluar y la psicoterapia. Uno de ellos es la crisis de la evaluación conductual que surge por una inadecuada integración entre otros enfoques y esa dificultad de conductualizar los hallazgos de la que conocíamos como la psicología tradicional, además del incumplimiento de sus promesas iniciales y la pérdida de algunos fundamentos básicos ante la integración de conceptos y métodos ajenos a los principios que se exponían. Por otra parte, tenemos la importancia que ha llegado a ser la psicología a nivel mundial, incluso expuesto por la Organización Mundial de la Salud, ya que exponen que la psicología es uno de los puntos, o más bien es uno de los puntos en más de la mitad de los objetivos que se ha planteado la OMS para mejorar la salud. De esto surge en buena parte la conceptualización que se tiene actualmente de la rama de la psicología clínica.
También tenemos el cambio de conceptualizaciones, diversificación del campo e integración de los servicios psicológicos sociales. A esto nos referimos a que han cambiado un tanto las definiciones que se tienen, por ejemplo, en la cuestión de los trastornos mentales, que anteriormente eran más calificados por el aspecto médico, viéndose como enfermedad o como una persona anormal. Además de que se van integrando otros conceptos interdisciplinarios que completan esta parte no solamente del trastorno mental, sino que lo va relacionando con otros tipos de padecimientos o sintomatologías. Y por último, la integración de la psicología en la psicología comunitaria ha dado gran parte a la consideración de una diversidad de problemas que surgen desde un punto de vista social. Además, surgen unas nuevas vertientes de la evaluación psicológica en otras áreas, pues como sabemos, la evaluación psicológica empieza a integrarse en áreas como lo es la psicología del deporte, la psicología organizacional, la psicología educativa y de alguna forma partícipe de los procesos de cada uno de los campos para determinar ciertas cuestiones o propósitos que tiene cada uno de ellos. También tenemos un mayor enfoque en el ambiente para la psicología. A partir de esto, los psicólogos y los psicoterapeutas empiezan a contemplar más el contexto y el ambiente en el que se desarrolla el individuo para poder comprender mejor las conductas humanas y poder determinar un diagnóstico más eficaz y que vaya más apegado a la realidad. Por otra parte, también tenemos la incrementación de los test partiendo de la psicología tradicional, partiendo de los primeros test que se fueron inventando a principios del siglo XIX, más bien del siglo XX, se van añadiendo nuevos test a partir de la investigación, pero además de nuevos modelos que se van inventando con el transcurso del tiempo. También tenemos un incremento en el uso de nuevas tecnologías. En el caso de las computadoras, se van utilizando más para la aplicación de los instrumentos de evaluación, además de darle mucha más importancia a los aspectos éticos para fijar y garantizar una gran fiabilidad y validez para todos los instrumentos que nos ayudan en la evaluación psicológica. Por último, en las últimas décadas se ha mostrado un gran interés por parte de la APA en el eficaz psicodiagnóstico. Es por ello que con constancia se actualiza a lo que conocemos el DSM-5 o bien todas las versiones tras de él, ya que con el tiempo se va desarrollando y se busca integrar de manera más eficaz ciertos instrumentos, además de definiciones psicodiagnósticas, para tener un diagnóstico más apegado a la realidad y más objetivo. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Espero que nuestra exposición haya sido bastante clara y sirva para poder llevar el conocimiento de la evaluación psicológica para más personas. A continuación dejamos la bibliografía que ha sido utilizada para el presente trabajo. Gracias por su atención.